10, 13:08. José Cañas. Presente, profe. Carol Ruiz. Presente. Dagny Mayanquer. Presente. Salomé Guerrero. Presente. Jessica Salazar. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Darla Arcos. Presente. Carlos Martínez pidió permiso para ausentarse. Apaguen el micrófono, por favor. No oigo nada. Jonathan Fernández. Fernández Jonathan. Presente. Mónica Yepes. Mónica Yepes. Presente. Clever Torres. Presente. Buenas tardes. Carla Zambrano. Presente, economista. Escucha. Libe Méndez. Presente. Angélica Aldas. Presente. Lenny Jiménez, bueno, creo que más nunca ingresó. No tiene nota. José Antonio Suárez. Presente. Bien. Aldas Guerrero y Salazar pueden tomar nota de su presentación. Pueden empezar a exponer. Ya, economista. Ya, Lisa. Sí, cuando gusten. Pueden iniciar según la estructura que ustedes desarrollaron, o quién empiece, quién culmina. Ahí ya se mira, Lisa. ¿Ah? ¿Usted Ahí no ya la se ven? mira. Sí, yo la veo. ¿Ustedes la ven? ¿La ven? Sí, ya se mira. Sí se ve. Ok, pueden comenzar. ¿Se mira? ¿Sí Sí. miran, compañeros todos? Sí, todos ven. Ya. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Nuestro tema es sobre la reactivación económica en una necesidad. Crisis al alcance mundial. Como podemos observar, el impacto súbito es, sobre esta pandemia que ha generalizado en el mundo, ha bajado drásticamente, con una contracción económica del mundial en un 5,2% en este año. Ya, el alcance total del impacto humano de la pandemia Un segundito. Alda, ustedes no hicieron presentación en PowerPoint, ¿verdad? Sí, hicimos economistas. Esta, ¿no? Esta. Sí, esa es. Ok, Ajá. ya. Sí, está en PDF ya. Ahora sí, pues ya pueden desarrollarlo. Ya. Como podemos observar, aunque el alcance total del impacto humano y económico de la pandemia no se conocerá hasta dentro de un tiempo, el costo en ambos aspectos será alto.
Las vulnerabilidades macroeconómicas preexistentes hacen que las economías de mercados emergentes y en un desarrollo sean susceptibles al estrés económico y financiero. Pueden limitar la capacidad y la eficacia del respaldo normativo en una época en que más se necesita. Incluso con apoyo para políticas, se cree que las repercusiones económicas de la pandemia de coronavirus serán prolongadas, tal como los planteamos en nuestro último informe de perspectivas económicas mundiales. Los confinamientos generalizados. Con el fin de controlar la propagación del virus, a comienzos de abril, aproximadamente 150 países cerraron todas las escuelas y ordenaron la cancelación de eventos, y más de 80 cerraron todos los lugares de trabajo. Es decir, el comercio se cerró totalmente, ya no hubo turistas y el comercio bajó totalmente. Las restricciones para viajar fueron generalizadas. Los confinamientos obligatorios junto con el distanciamiento social espontáneo de consumidores y productores causaron estragos en la actividad y el comercio mundial y estuvieron acompañados de volatilidad en los mercados financieros y fuertes caídas en los precios de petróleo y los metales industriales. Con esto, el mundo abarcó una crisis total, ya sea para cualquier cosa, ya sea para localidades, lugares de trabajo, empresas, hubo una crisis total. A continuación, mi compañera. Muy bien. Buenas tardes, economista. Yo les voy a hablar sobre el PIB mundial. Disculpe, cuando se presente me dicen el nombre y apellido para para tomar la nota aquí sobre la actividad. ¿Quién habló anteriormente? Guerrero. Sí, Lisa. ¿Y ahorita quién viene? Jessica Salazar. Ok, Jessica, continúe, gracias. Ya lo que yo les voy a hablar sobre el PIB mundial es que la tasa en este año ha bajado y es la más baja durante 40 años, que es del 1%. También nos dice que el PIB mundial se reducirá en un 5,2% y la caída será del 7,0% en las economías desarrolladas y del 1,6% en las economías emergentes. ¿Todos saben lo que es una economía emergente? Investigar lo que es una economía emergente. ¿No? Las economías emergentes son las economías subdesarrolladas. Continúe. Ya también para los Estados Unidos, el sistema de reserva federal proyecta una caída del 6,5%, mientras que el Banco Central Europeo prevé una reducción del 8,7% del PIB en la zona del euro. Que para Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, las medidas de políticas monetarias con las que la Fed juega su papel de expansión y de control monetario esta vez no son suficientes, sino que hay muchos problemas. El aumento del COVID ha sido... O sea, quiere decir que a pesar que la Reserva Norteamericana está utilizando los instrumentos monetarios, tales como las operaciones de mercado abierto, el encaje legal, la tasa de redescuento hacia la expansión, no se ha podido frenar la pandemia. O sea, se están otorgando créditos a emprendedores. Sin embargo, esto no ha sido fácil para frenar la pandemia. Continúe. El aumento del COVID ha incrementado mucho en todos los países y esto ha disminuido para que podamos exportar y también las políticas públicas de apoyo se han tomado, de la salud ha tomado medidas, pero no han sido suficientes porque esta pandemia se podría decir que nos ha afectado mucho en nuestra economía y más a nosotros que somos un país no tan subdesarrollado. Ok. ¿Puedes bajarle, por favor?
Hablamos también del comercio mundial. La pandemia representa una perturbación sin precedentes de la economía y el comercio mundial. Las regiones y todos los sectores sufrirán caídas de 2 dígitos en los volúmenes comerciales en el 2020. Para este 2020 se previó en abril que iba a haber un incremento, pero a inicios del año, pero después de esta pandemia todo bajó y ya todo disminuyó en todos los países. El volumen de las importaciones y exportaciones cayó. Al principio, cuando empezamos la pandemia, cayó en su totalidad por los contagios que iba a haber. Ahora se está retomando, pero es muy poco lo que se ha podido exportar e importar. Los servidores. Los servidores quiere decir los trabajadores. Hay muchas personas que están desempleadas, no tienen trabajo y esto afecta a la economía ya que no pueden llevar a sus hogares. También algunas empresas han tenido que disminuir el personal. El comercio caía más abruptamente en sectores caracterizados por complejas cadenas de valor, particularmente en productos electrónicos y automotrices. No basta con tener capacidades para producir algo, sino que hay que ser buenos en ello. Esto quiere decir que no solo hay que tener capacidad de hacer las cosas, sino también hay que ser buenos en lo que uno va a realizar, porque si no tenemos un buen producto, pues no nos van a comprar. Claro. Sí, principalmente analizar el mercado, ¿verdad? Analizar las 4P del mercado para poder colocar ese producto que se está creando la necesidad de la demanda. Por lo tanto, no solamente producir, sino saber producir, dónde producir, cómo producir y que en realidad ese producto tenga una demanda que pueda equilibrar al menos el consumo de la familia. Sí. Muy bien. También vamos a hablar sobre las políticas fiscales para contener el daño de la COVID-19. La política fiscal es la clave para salvar vidas y proteger a las personas. Los gobiernos deben hacer todo lo que sea necesario. A pesar de que los gobiernos han tomado medidas para que no haya más contagios, pues la gente también no toma conciencia y no hace lo debido, entonces ya no solo depende del gobierno, sino también de todas las personas. El monitor fiscal muestra cómo las autoridades económicas pueden ofrecer asistencia de emergencia para salvar vidas. Esto quiere decir que los hospitales están atentos a cualquier emergencia para salvar las vidas de los pacientes o de las personas que lleguen con síntomas o graves. La asistencia de emergencia proporciona a nivel mundial, incluye un aumento de gasto e ingresos no percibidos. La pandemia nos causó muchos gastos, ingresos que nosotros no sabíamos que íbamos a gastar. Claro que para los hospitales se tiene un porcentaje para ellos, pero se tuvo que utilizar un poco más para poder salvar las vidas y para poder mantener los hospitales y así no toda la gente se muera. Claro, en el caso de Ecuador, estaba destinado para este año un 30% del presupuesto de los ingresos ordinarios. Sin embargo, el gobierno, dada la pandemia, incrementó los ingresos a nivel presupuestario en un 64%, y sin embargo, eso es insuficiente, dada el creciente número de personas que cada día se siguen contagiando, no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial. Muy bien. Sí, listen, gracias. Ok, muy bien. Ya, es mi turno. Política monetaria para la crisis del COVID-19. Las primeras estimaciones macroeconómicas prevén que aumente el desempleo, un déficit público enorme y una disminución del PIB. Lo que está claro es que no hay dinero y se van a aplicar medidas económicas, financieras y monetarias. El sistema monetario que tenemos actualmente es muy injusto, ya que ahora el dinero es solo un documento legal respaldado por el Banco Central que lo hace válido para las transacciones y que todas las personas hemos aceptado para el intercambio de bienes y servicios. El dinero físico, que son las monedas y billetes, representa el 3%, y el dinero bancario
que son las cuentas corrientes, depósitos, etcétera, representa el 97%. Este sistema aumenta la diferencia social y económica en situaciones de crisis. Agrava las desigualdades porque además de devolver la deuda, también se pagan intereses que salen de los circuitos de la economía. Las personas más perjudicadas por los intereses, directa o indirectamente, son las de las clases medias y las que salen más desfavorecidas. La siguiente. El Banco Central. El papel del Banco Central es controlar la inflación mediante los tipos de intereses y prestar dinero con bajos tipos de interés, pero solo a los bancos privados y no al sector público. Para poder salir de esta crisis, como la actual, es necesario que haya una. Pero hacemos esta pregunta: ¿quién va a pedir prestado y quién va a prestar? Para esto se necesita un banco central que pueda crear dinero y financiar las políticas públicas en lugar de tener que acudir a los mercados financieros y pagar a los altos intereses. Y siguiente. Para esto se ha creado líneas de acción, que son 3. La primera es que haya un ingreso básico de emergencia como instrumento de protección social, la cual quiere decir que es una medida que se extiende en el confinamiento y se requieren esfuerzos adicionales para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. La segunda es un bono contra el hambre, que consiste que evitará que la crisis actual de la pandemia se convierta en una crisis alimentaria, algo que se puede alcanzar complementando un ingreso básico de emergencia con un bono contra el hambre. Y la última es el apoyo a las empresas y los empleos en riesgo, lo cual es que una comunidad financiera internacional debe ampliar las condiciones de liquidez para hacer frente a las necesidades del financiamiento a nivel mundial. Todo lo dicho en esta exposición es necesario para salir de esta crisis que está viviendo no solo nuestro país, sino el mundo entero. Gracias. Muy bien, perfecto, muy bien. Vamos a ver, es Jessica, Salomé y Angélica, ¿cierto? Sí, Lisen. Bien, Sí, muy bien, muy bien, buen análisis, me alegro. Gracias. Vamos a ver. Gracias, Angélica. ¿Cómo dejo de compartir? Dígame. ¿Cómo dejo de compartir? Compartir. Ya, ya, Lisen, ya. Ajá. Gracias. Ok. Vamos a ver quién sigue. Mayanquer, Ruiz, Méndez y Cañas. A medida que van hablando, me van diciendo los apellidos, por favor. Acuérdense que esto tiene una puntuación de 5 puntos. ¿Quién comienza? Ya dicen, ya vamos a presentar. Ok. Pues vamos a salir tarde hoy. El tiempo es oro. Seguimos con otro grupo. No, Licen, ya vamos. Ok, comience pues. Yo voy a empezar, Licen, Dani Mayanquer. Ajá. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Lisen. Ajá. Yo voy a presentar la pantalla por aquí y ustedes ponen. ¿Ya, Licen, puede empezar? Sí, ya, pueden comenzar. Ya, Licen, buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a presentar el informe de las ventajas del sistema económico. En la siguiente, pásale, Liz. La introducción. Yo voy, Liz.
En las siguientes diapositivas presentaremos las nuevas proyecciones de crecimiento económico frente al COVID-19 y sus consecuencias en distintas áreas. Sabemos que esta pandemia nos ha invadido a nivel mundial y ha llevado al colapso, que tuvo un epicentro en China, y desde el principio del año no ha habido ninguna solución y se ha visto la disminución del comercio internacional y mundial, que disminuyó en un 13 y un 32%. También sabemos que esta pandemia afectó a Centroamérica y al Caribe en los sectores turísticos, que es una de las mayores entradas económicas de estos países. Pásale, Liz. Tenemos en esta presentación un objetivo, que es dar a conocer la crisis sincrónica que tiene este alcance mundial y lo que esto va a conllevar. Como objetivos específicos tenemos definir lo que es una dinámica financiera y la caída de su actividad. Analizar y conocer las nuevas proyecciones de crecimiento. Y también tenemos, por último, inferir en las políticas fiscales y monetarias. Pásale, Liz. Por consiguiente, tenemos que en el 2020 el PIB mundial se reducirá en un 5,2% y la caída será del 7% en economías desarrolladas. Y vemos que en economías emergentes como tenemos nosotros o en distintos países será una caída del 1,6%. También tenemos lo que son las restricciones sanitarias y la puesta en marcha de políticas expansivas, que eso nos permite una lenta e incierta recuperación. Entonces esto nos quiere decir que a medida que esta pandemia seguirá creciendo, no sabemos qué mismo pasará. Y nuestra economía, como vemos, no es una de las mejores y no tenemos una recuperación pronta. Las autoridades de China no han fijado una meta anual de crecimiento y se prevé una expansión total de la economía que se mantenga en un solo 1%. Eso nos dice que esta es una de las economías más bajas que ha tenido a nivel mundial dentro de los 40 años. Pásale, Liz. Tenemos lo que es el turismo, uno de los mayores sectores económicos que tienen casi todos los países de Centroamérica y Sudamérica. Eso vas a dar. Ya, dale. El turismo se ha visto afectado en esta crisis, que ha deteriorado con gran intensidad el comercio internacional de servicios en las crisis anteriores, como el comercio de bienes, y que se ha registrado con resultados. Si bien es fuerte la contracción de la actividad económica, el comercio mundial ha traducido a una mejor demanda de servicios empresariales que nos ha bajado en el transporte. La naturaleza ha dado una crisis, el turismo se ha visto más afectado. En los primeros 4 meses del año, el turismo disminuyó con un 44% a nivel mundial. En el total del año, esta cifra podía llegar a un 60 o un 80%. La reducción de la demanda de servicios turísticos se ha dado en las subregiones de América Latina y el Caribe. Si se compara en el primer cuatrimestre del 2020, el periodo del 2019, las llegadas turísticas internacionales disminuyeron en un 35% en América del Sur, un 39% en el Caribe y un 35% en Centroamérica. Pásale, Liz. Listo. Pasó esa. El desacople financiero y la caída de la actividad. Se observa una desconexión entre la tendencia y la economía real, donde se tiende a una contracción muy fuerte y decreciente con la incertidumbre en la dinámica económica. También no se puede descartar una nueva ronda de mayor aversión al riesgo y deterioro de las condiciones financieras. Aquí los mercados emergentes tendrían que hacer frente a una mayor situación de vulnerabilidad, todavía mayor porque no hay una buena crisis en el desacople financiero. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Yo les voy a hablar acerca de 2 temas, los cuales son las nuevas proyecciones de crecimiento, desocupación, pobreza y desigualdad. El siguiente tema es el deterioro de las proyecciones económicas. En base al primer tema, tenemos que la actividad económica en el mundo ha caído significativamente en el mes de abril, por lo cual
han aumentado impactos externos negativos sobre la región. Además, se tiene que en América Latina y en el Caribe se encuentran hoy, se podría decir, en el epicentro de la pandemia. Y si bien algunos gobiernos han comenzado a aliviar las medidas de contención, otros han debido mantenerlas o incluso intensificarlas ante el persistente aumento de contagios en cada país. También se tiene que el avance que ha tenido dicha pandemia se ha traducido en que sus efectos de la actividad de los países y sectores sean también desiguales. También tenemos que el mayor impacto se produce en servicios como el turismo, como ya lo dijo mi compañera, la aviación, los alojamientos, los restaurantes, el entretenimiento y comercio. Pero existe una excepción, los cuales son los supermercados, farmacias y otros servicios declarados. Se tiene en este estado de excepción porque eso es vital para nosotros. Supermercados para abastecernos de alimentos, farmacias para abastecernos de fármacos, ya que es muy importante, por eso que no la han suspendido. También se tiene que las industrias de productos no esenciales también enfrentan problemas derivados del confinamiento, cuando este ha implicado detener sus actividades. Hay una importante merma de los ingresos de COVID-19. Las empresas, lo que les dificulta es el acceso al crédito y en muchos casos lleva al cierre final. En algunos países la construcción también se ha visto muy afectada por la paralización de obras, ya que por esto de la cuarentena y todo eso, y la elevada incertidumbre que afecta a la puesta en marcha de nuevos proyectos. Ya la cuarentena pasó, estamos en pandemia. ¿Mande? Ya la cuarentena pasó, estamos en pandemia. Claro, pero me refiero a lo de antes. O sea, que no se podía seguir ni adquirir los productos para las construcciones. Sí. Ya. En cuanto al segundo tema que tenemos es el deterioro de las proyecciones económicas. Se tiene que, dado que los indicadores de empleo en los primeros 4 meses del año ya muestran un deterioro de las condiciones laborales y tomando en cuenta las nuevas proyecciones del PIB, se espera que la tasa de desocupación regional se ubique alrededor de los 13,5% al cierre del 2020, lo que representa una revisión al alza de 2 puntos porcentuales de la estimación presentada en abril de 2020 y un incremento del 5,4 puntos porcentuales respecto al valor registrado en el 2019, que fue de 8,1%. Con la nueva estimación, el número de desocupados llegaría a 44,1 millones de personas, lo que representa un aumento cercano a 18 millones con respecto al nivel del 2019, que fue de 26,1 millones de desocupados. Se podría decir que le ha doblado esta cifra significativamente. También se observa que durante la crisis financiera mundial, en cuanto a la tasa de desocupación, se ha incrementado del 6,7% en el 2008 al 7,3% en el 2009. Esto quiere decir que se ha aumentado en un 0,6 puntos porcentuales en la dinámica de los mercados laborales. Es importante recordar que debido a la elevada tasa de informalidad laboral de la región, estos trabajadores son muy vulnerables al efecto de la pandemia. De igual forma, el aumento de las tasas de desocupación, en particular en el comercio, el turismo y otros más afectados, que golpea significativamente con fuerza más al trabajo, se podría decir, femenino, que estructuralmente presenta mayores tasas de desocupación. A continuación, mi compañero. Gracias. Ok, Cañas. Libe Méndez. Ya dicen, ya te explico. A mí me tocó sobre las medidas para contrarrestar el COVID-19. Uno de ellos es un bono contra el hambre. Esto quiere decir que este bono se deriva de la pobreza y no por la falta de alimentos. Ante esta situación, la CEPAL y la Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura, que serían en unas iniciales de FAO,
Estos han propuesto que los gobiernos implementen el bono como complemento del ingreso básico de emergencia para toda la población. Este valor sería al 70% de una línea, dependiendo de cada situación nacional. Se puede ejecutar a través de transferencias, canastas básicas, cupones en supermercados o programas de alimentación escolar. El siguiente es el apoyo a las empresas y los empleos en riesgo. Para esta medida, los efectos de esta crisis llevaría a un cierre de más de 2.7 millones de empresas, en una pérdida de 8.5 millones de puestos de empleo. La CEPAL ha propuesto 3 conjuntos de medidas. El primero es el aumento de liquidez de las empresas, el segundo, evitar la destrucción de capacidades, el tercero, apoyar a las grandes empresas en sectores estratégicos en riesgo. La siguiente es fortalecimiento del rol de las instituciones financieras internacionales. En esta medida, la comunidad financiera debería aplicar las condiciones de liquidez. Para esto cobran especial relevancia para que la FMI haga una importante emisión de derechos especiales, que aumentaría la liquidez y hará una disminución de sus reservas internacionales. Este es un gráfico de algunos países que han sufrido sus cambios en la economía del turismo, como vemos aquí con los porcentajes. Las barras lilas es del empleo y las barras azules es del PIB. Bien. El empleo. Ok. A ver, no está Ecuador allí, no está Ecuador. No lo vemos. Ah, sí está. Sí, está ahí. Bueno, está casi igual. Sí, está casi igual el empleo y el PIB en el año 2019. Sí. De hecho, Antigua y Barbuda tuvo más empleo que PIB. Y en conclusión sobre este tema que nos tocó, es que la medida que las empresas solicitan como más importante para recuperar su actividad es retomar el acceso a clientes. Esto es una clave y el mercado es un objetivo. Los problemas de liquidez se citan por parte de un elevado porcentaje de empresas entre las 5 principales prioridades. La falta de plazas de trabajo por la ineficacia, presencia de comercio que tienen las grandes empresas. El turismo es el más golpeado por el bajo flujo de turistas. Y sobre todo ahorita en verano, que los turistas no pueden viajar y las agencias de viaje prácticamente están fracasadas. Sí, aunque Muy sí hay bien. algunos turistas que salen con riesgo. Exacto. Está muy bien. Perfecto. Vamos a ver otro grupo. Zambrano, Arcos y Martínez. Dale, ya le compartí. No, yo la estoy compartiendo. Yo la comparto aquí. ¿Sí la ven? Sí. Ok. ¿Cómo se titula su investigación? Soy José Suárez. Soy José Suárez. Una pregunta. Es que lo que comprimió el archivo no creo que se me subió, lo que es PowerPoint. Yo lo tengo. Ah, bueno, no importa. Yo tengo No, eso es el. Yo tengo el PDF. Claro, ese es de hecho, lo que es el análisis. Yo lo hice lo que es en PowerPoint también. Pero lo tengo aquí, pero sí lo puedo presentar, ¿verdad? Ok, cuando le corresponda, entonces ahí trabajamos. Ya, Vamos a ir a Zambrano, a Arcos y a Martínez. Sí, Inge. Él no le miro la pantalla. ¿Ven la pantalla? ¿La ven? Sí, pero sale muy pequeño. Sí, Licen, sí le veo. Ajá, pueden comenzar. No, yo no le miro, Licen. A mí no me sale. Sí, está visible. ¿Todos la ven? Yo sí le veo, Licen. Ajá. Pero yo no le puedo mirar. Qué raro. No se puede mirar, economista. Tiene que ampliarle, Licen, no presionar ahí. Ya va. Háganle clic ustedes en la pantalla de Licen. A ver. Ya va. Dice, tu pantalla sigue siendo visible para los demás.
Lo puedo Sí, presentar desde mi compu. haciéndole Ya va, la presentación, ya va. Vamos a ver. Ahí sí ya lo hice. Ahorita ya presento. Y ahora sí. Ya. Sí, Buenas noches, economista, compañeros. Buenas El tema que les vamos a presentar es con el título El COVID-19, un poder destructor en la economía del mundo. Ujú. A continuación, mi compañera. Buenas noches, licenciada. Vamos a darla. Una crisis sincrónica de alcance mundial. En el 2020, el PIB mundial se reducirá a un 5,2%, la caída será del 7,0% en las economías desarrolladas y del 1,6% en las economías emergentes. Esos datos, perdón, Darla, esos datos deben guardarlos para efecto del examen bimestral y de logros. ¿Oyeron? Ya le hice. Continúe. Por el problema que estamos pasando ahorita de la pandemia, la economía mundial ha sufrido un daño muy severo respecto con el dinero, ya que la economía de la mayoría de las personas se está quedando sin sus ahorros y no se pueden dar los mismos lujos que se podían dar antes. El 1% es la tasa más baja de hace 40 años de China. El gráfico que tenemos aquí nos explica sobre las regiones y los países seleccionados, que es la tasa de crecimiento del PIB del 2018, 2019 y las proyecciones que tienen para el 2020. Dicen, ¿le puede pasar, por favor? Ajá. Ya. Como nosotros sabemos, el sector que está más afectado por causa de la pandemia es el turismo, ya que las llegadas de los turistas internacionales disminuyeron un 35% en América del Sur, un 39% en el Caribe y un 35% en Centroamérica. Por lo tanto, los precios de los productos obligatoriamente tuvieron que bajar. La subregión más afectada es América del Sur, ya que ésta se especializa en la producción de exportaciones de los bienes de manufactura y la producción del producto primario. Por tanto, así como sabemos, es malo porque la economía va disminuyendo. Toda esta problemática va a afectar a los países más pobres, ya que va a haber muchos desempleos y la pobreza, y va a haber más pobreza, ya que no tendrán la manufactura que es de las personas. Así como sabemos que es el caso de Haití, donde las remesas representan alrededor de un 33% del PIB, y El Salvador y Honduras, donde alcanzan un 20%. En el caso de los productos energéticos, se pronostica una caída del 39,3% en el caso de los minerales y metales, una caída del 6,1%, y en el caso de los productos agrícolas y agropecuarios, una caída de casi del 6%. Este gráfico nos está proyectando sobre la tasa de la variación interanual del volumen del comercio mundial de los bienes. Lizzie, ¿le puede pasar, por favor? Ya. El desacople entre la dinámica financiera y la caída de la actividad. Las salidas de capital de la economía emergente se han revertido y a partir de abril se han observado entradas netas de flujos de cartera en el Banco Central del Ecuador, un lanzamiento de un nuevo programa de expansión cuantitativa. En América Latina, al igual que en otras economías emergentes, se observó una interrupción súbita de los flujos financieros durante los primeros meses del 2020, que luego se revirtió. En el gráfico que observamos, se está interpretando los flujos de cartera de no residentes hacia mercados emergentes. Es de junio del 2017 a junio del 2020. Ok. ¿Le puede pasar, por favor? Aquí hablaremos sobre las políticas fiscales y monetarias para enfrentar esta crisis. En el gráfico podemos observar
sobre los modelos para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia en la parte izquierda, en las barras azules. Y en las barras rosadas podemos observar los nuevos planes de reacciones de la reactivación de la economía. También nos habla sobre los esfuerzos fiscales de las medidas anuales para enfrentar la pandemia del COVID-19 en América Latina y 17 países. También podemos hablar sobre los porcentajes de los distintos países. Se sitúan entre un rango del 0,7% y el 10%. En 24 países de la región se registró una inflación interanual inferior al 3%. Podemos observar en este gráfico también que en las barras celestes de acá abajo es de los 24 países lo que hablamos sobre la inflación interanual del 3%, en un rango del 2006 al 2020. Muy bien. Ya le puede cambiar. Listo. Ya, Listen, esta era la exposición de Carlos Martínez, pero les voy a dar yo. Ok. Ya. Nuevas proyecciones de crecimiento, desocupación, pobreza y la desigualdad. En la evolución de la base monetaria en los países en que los agregados se emplean como principal instrumento de la política monetaria, como primer trimestre del 2018 a trimestre del 2020. El ritmo de crecimiento de los agregados monetarios se ha acelerado considerablemente. El crecimiento ha sido más lento en las economías dolarizadas. ¿Se puede pasar, por favor? 4 líneas de acción. En América Latina, 18 países, la población, según estratos de ingreso del 2019 y 2020. De eso es lo que se trata el gráfico. Hay unos amplios estratos de la población. Existe un fuerte deterioro de la posición de los estratos de los medios. ¿Le puede pasar, por favor, Licen? Listo. Ya. El fortalecimiento del rol de las instituciones financieras internacionales. Hay que aumentar los costos del ingreso básico de la emergencia a nivel regional. Aquí también podemos ver el bono contra el hambre y el apoyo a las empresas y los empleos en riesgos. Carla. A ver, listo. le vamos a dar la conclusión de nuestro trabajo. Bueno, primeramente debemos saber qué es el COVID-19 o coronavirus. Esta es una gran familia de virus que van desde resfriados comunes hasta enfermedades más graves. Por lo tanto, se puede concluir que la pandemia del coronavirus azotó a grandes potencias mundiales y asimismo pequeños países, ya que fue una catástrofe sanitaria, económica y social. Esto afectó a la economía de grandes países, ya que en varios estados no cuentan con la liquidez necesaria para afrontar compromisos económicos. Se aspira a implementar medidas económicas de inversión de gastos públicos, aportes directos de empresas privadas y de personas naturales con competencia de alto nivel. Por lo tanto, esta consecuencia aún no dimensionada y derivada de la reacción destructiva del humano con el ambiente. Sin embargo, nuestra respuesta a esta crisis, en conjunto con el proceso constituyente que se avecina, es una oportunidad para realizar un cambio urgente e indispensable para poder otra vez planear nuestro modelo de desarrollo. Este es el momento preciso donde nosotros debemos reconocer los límites y poder poner en centro el bienestar de todos los países y también tener una amplia solidaridad entre naciones. Gracias. Esta es fue nuestra presentación. Ok. Muy bien. Muy bien. Me está gustando esto. Vamos a ver quién sigue.
Torres y Yepes. Ya, profe. Buenas noches, economista y compañeros. La Buenas noche de noches. hoy les vamos a presentar el tema reactivación económica frente a COVID-19. ¿Le puede pasar, por favor? Ajá. Introducción. Los problemas económicos que ha venido atravesando el país han generado una constante fluctuación en los niveles de precios de la economía ecuatoriana, llegando incluso a presentar un periodo de 11 meses consecutivos con inflación anual negativa, en el periodo del 2017 al 2018. Para abril del 2020, la inflación anual se ubicó en el 1,0%. Este valor es el más alto durante los últimos 3 años y se da por la escasez de productos generada por la emergencia sanitaria, ya que las principales divisiones de productos que evidenciaron aumento de precios son los alimentos y bebidas no alcohólicas y los productos relacionados con la salud. Ecuador, antes de la llegada del COVID, ya se encontraba con graves problemas de déficit fiscal. El 5% del PIB, baja de precios del petróleo y un endeudamiento acelerado. Objetivos. Objetivo general. Buscar alternativas para cubrir el déficit fiscal persistente y conseguir un crecimiento económico positivo. Objetivos específicos. Conocer los proyectos para la reactivación económica y social de nuestro país debido al COVID-19. Analizar la situación económica de diversos países a través de las proyecciones y datos adquiridos mediante estudios a lo largo del tiempo hasta nuestra actualidad con la llegada del COVID-19. El plan de reactivación económica, la reapertura de la industria y comercio. El gobierno de Ecuador alista un plan de su reactivación económica, siguiendo rígidos protocolos de salud y seguridad en el contexto de la pandemia. Ecuador requiere $4 millones para reactivar la economía. La pandemia ha dejado en la calle a más de 150,000 empleados fuera de sus trabajos, causando gran desesperación por las crisis económicas. La economía trata de resurgir con el apoyo de varios cantones del país, pero requiere liquidez para poder restaurarse. Nuestro país ya contaba con una deuda antes de la pandemia y ahora el gobierno se ve contra la pared. Confinamiento. El confinamiento ha dejado a Ecuador con más de 14,000 millones de pérdidas de lucro cesante y hasta el momento tenemos 150,000 empleos perdidos. El Banco Mundial estimó que el PIB del país Ecuador se contraerá en un 7,4% este 2020, una cifra optimista en comparación con las del Banco Central Ecuatoriano, que advierte que podría llegar al 9,6%. Wow. También afectó la caída en los mercados internacionales del precio del petróleo, principal producto de exportación del país y fuente primordial de ingreso de divisa para su dolarizada economía. La economía ecuatoriana no puede devaluar para ajustar el déficit fiscal, con lo cual solo le queda la solución de buscar los recursos de manera externa. Pero para estos recursos, la recuperación sería más difícil en las áreas textil, automotriz y metalmecánica. La inversión del sector privado podría ayudar a que la economía se recupere, pero si se insiste en contribuciones de empresas y trabajadores, se podría afectar a la capacidad de inversión y gasto. Medidas para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia. Podemos observar en el cuadro realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. El esfuerzo fiscal se calcula con base en las medidas de gasto, resignaciones y gastos extraordinarios.
el alivio tributario, que vienen a ser los ingresos no percibidos, y la liquidez, que son préstamos del gobierno al sector privado, capitalización de fondos financieros públicos, el cual no incluye garantía de créditos. Las cifras corresponden a medidas anunciadas con respecto a ejecución presupuestaria final. En el gráfico 2 podemos observar que dice América Latina y el Caribe, contribución de la economía del turismo al Producto Interno Bruto y el empleo. Incluye la contribución directa, indirecta e inducida. La contribución directa es el impacto directo en el Producto Interno Bruto de los sectores de alimentación, hospedaje, entretenimiento, recreación, transporte y otros servicios relacionados con viajes y turismo. La contribución indirecta es la inversión y gasto público en turismo. La contribución inducida, en cambio, es el impacto de los ingresos devengados, directa e indirectamente, que se gastan en la economía local. Conclusiones. Tomar alternativas para mejorar el empleo y el manejo de las finanzas públicas. Para el panorama que se proyecta con las medidas adoptadas por el gobierno, ya que ha afectado la pandemia a la transparencia de las cifras económicas. Ampliar la colocación del crédito productivo a través de mejoras en el manejo de la información crediticia. Ampliar la cobertura de la banca pública y promover el financiamiento de proyectos productivos a través del mejoramiento en sus procesos, asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas mediante tributos progresivos que no afecten a los más pobres y garantizar la dolarización, incentivando el ingreso neto de divisas. Sostener la dolarización en el país, protegiendo el ingreso de divisas, tomando en cuenta que no podría ser viable si es que tenemos problemas en nuestro sistema monetario. Gracias. Gracias. Claro, es difícil mantener la dolarización con la problemática Dicen, se lo está escuchando entrecortado. Muy bien. Muy bien. Bueno, van bien. Vamos a ver. A ver. Sebastián Fernández. Bien, listen. Puede poner. ¿Ah? No. ¿Se me escucha, listen? Es que mi internet está malo, listen. Ah, verdad. Y se entrecorta. Sí, sí lo oigo. Yeah. Sí lo oigo. Sí lo oigo. Yeah, listen. A ver, bájenle, listen, por favor. A ver. Ya, aquí debo presentar primero como introducción. Dice... ¿La ven? ¿Ve la pantalla? Ya. Dice que debido a esta pandemia, la economía a nivel mundial se ha caído fuertemente esta economía, ya que ha estado afectando directamente a la producción y creando muchos trastornos en la cadena de suministro y en el mercado, y por su impacto financiero en empresas y mercados financieros, Liz. Ya, bájenle más abajo, Liz, por favor. Sí. Ya, primero. Dice que en el 2020, el primer Producto Interno Bruto Mundial se reducirá, dice, con un 5,2%, se va a reducir. Y dice que
La caída será del 7%. Y las economías también desarrolladas, casi todas las economías, el 1,6. Dice que por primera vez las autoridades de otros países como en China no fijaron una meta anual del crecimiento, y esto se prevé que la expansión de la economía se mantenga en 1% para Estados Unidos, el sistema de Reserva Federal, y proyecta en cambio que un 6,5%, mientras que el Banco Central Europeo prevé un 8,7%. Dice que en el 2020 el volumen del comercio mundial de bienes disminuirá entre un 13% y un 32%. Las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe, que han alcanzado el 20% del PIB, se concentran en los Estados Unidos, un 8,5%. En China, en cambio, un 2,2% y en la Unión Europea un 1,9%. De este modo, la disminución del crecimiento mundial, así como consumo y la inversión de estos socios comerciales, implica una fuerte contracción de esa demanda extrema. Dice que es posible que los precios también continúen con su tendencia al alza si se consolida la recuperación. En el promedio del 2020 se situará por debajo de los niveles del 2019. En el caso de productos energéticos, se pronostica en cambio una caída del 39,3% respecto de los niveles promedios de 2019. En el caso de minerales, metas, una caída del 6,1%. Y en el caso de productos agrícolas agropecuarios, una caída del 6%. Puede bajarle, Alicia. Aquí en cambio dice que el hecho de que los mercados financieros se hayan visto gravemente afectados por las consecuencias de la pandemia, también es producto de las vulnerabilidades financieras que ya se habían ido acumulando durante mucho tiempo atrás. Dice que la acumulación de la deuda ha venido superando el crecimiento del ingreso mundial y ha alcanzado niveles históricos. En el cuarto trimestre del 2019, del acervo de la deuda mundial superó los 255 billones de dólares, más del 328,2% del PIB mundial. Y a partir de la segunda quincena de marzo, una serie de acciones políticas implementadas por los principales bancos centrales y gobiernos del mundo provocaron una memoria de condiciones financieras mundiales. Voy a bajarle, Alicia. Ya. Dice que la actividad económica está cayendo mucho más de lo que ya se había previsto en abril, y con ello van aumentando los impactos extremos negativos sobre la región. Además, América Latina y el Caribe se encuentran hoy en un epicentro de la pandemia. Y si bien algunos gobiernos han comenzado a activar las medidas de contención, otros han debido mantenerlas o incluso intensificarlos el presente aumento de nuevos casos diarios. Dice que la fuerte contracción del 2020 se traducirá en una caída del PIB per cápita regional del 9,9%, después de que hubiera prácticamente un estancamiento entre el 2014 y 2019, cuando el crecimiento promedio anual fue de solo un 0,1%. Y dice que según la CEPAL proyecta que el número de personas en situación de pobreza incrementará en 45,4 millones en el 2020, con lo que el total de personas en situación de pobreza pasaría de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020, cifra que representa el 37,3% de la población latinoamericana,
Dentro de este grupo, el número de personas en situación de pobreza extrema se incrementan en 28,5 millones, pasando de 67,7 millones de personas en el 2019 a 96,2 millones de personas en el 2020, cifra que esto equivale al 15,5% del total de la población. Puede bajarle, Liz. Ya. Dice que los paquetes de las medidas anunciadas representan considerables esfuerzos fiscales. En el promedio constituyen el 3,9% del PIB de América Latina. Si bien los porcentajes distintos de los países se sitúan en un rango entre 0,7 y el 10%. Dice que frente a esta rápida progresión de la pandemia, los países respondieron para reforzar las capacidades y de atención del sistema mediante la computación. Dice que en estas medidas se implementaron en primer lugar a través de resignaciones propuestas en el marco de leyes emergentes sanitarias y de medidas de incremento propuestas en el marco de leyes emergentes. Aquí dice también que el cierre de mayo del 2020 en la región se registró una inflación interanual inferior al 3%, y desde el 2006 no había habido un número tan grande de países con una inflación. Dice que entre igual enero del 2020 las reservas aumentarán el 1,2%, aunque aún se mantienen por debajo del nivel observando en el 2018. Las reservas se incrementan en 13 países y se contrajeron en 139 y la ¿Vale todo eso? No. Muy largo. Economista, dice Dani si le puede dejar entrar a clases, porque se la ha salido. Sí, economista también dice Darla que sí, por favor, le puede dejar ingresar. Listo. Ajá. Wow. Esto no es. Ajá, listo, Fernández. Haga un resumen de eso. No lea todo eso. Para la próxima exposición, que es el otro jueves, no pueden leer, o sea, solamente interpretar. Van a trabajar. Ya les voy a poner la actividad luego de la clase. Continúe. Dice, es que me está fallando el internet, dice. Ajá. Haga un resumen de lo que está ahí en cada cuadrito, con sus propias palabras. Este muchacho no se internet, va a tener que cambiarse internet. Bueno, vamos a ver. No, tiene muchas letras. Vamos a darlo hasta aquí. Vamos a ver. ¿Quién sigue? A ver, ¿dónde está José Suárez? ¿Dónde está José Antonio Suárez? Pero yo le voy a presentar en el mío porque no se comprimió mi trabajo. Ok, hagamos un resumen con sus mismas palabras de lo que hizo. Pero le puedo presentar en lo que está más resumido en lo que es PowerPoint. Ok, hágalo ver. Ya. Ahí va. Ya. Está compartiendo usted la pantalla. Está compartiendo, economista, la pantalla usted. No, está compartiendo usted la pantalla. Ahí sí. Dele, hágalo. Listo. No, ya dejé de presentar, ¿no ve? Ya no estoy presentando nada. Ahí sí. Ya dejé de presentar para que usted lo haga. Ya, bueno. En la cual el tema que yo le introducí más a lo que usted mencionó se llama riesgo país de la influencia del COVID-19.
El riesgo país de la influencia del COVID-19, el mundo se encuentra atravesando dos crisis paralelas, tanto lo que es sanitaria y a su vez lo que es económicamente. Como para América Latina, la CEPAL de esta pandemia dejará alrededor de 12 millones de desempleados. Él lo predijo, pero está hecho en realidad. Mientras que la pobreza crecerá del 4,4%, pasará al 30,30%. Esto se llama un ascenso en lo que es en la parte de desempleo lo que es en global. Ya, en lo que es 2020. Ya. Lo que más me especifico, lo que son balanzas comerciales y lo que es una exportación y una importación. ¿Qué es una balanza comercial? La balanza comercial es de mercancías, es el riesgo económico de un país donde se recogen las importaciones y exportaciones de las mercancías, es decir, son todos los ingresos menos los pagos del comercio de la mercancía de un país. Los datos específicos, como podemos observar en esta tabla, estos son las balanzas comerciales. Lo que tenemos como exportaciones totales, las cantidades que ellos emergen en el año 2018 de un periodo trimestral, si no me equivoco, del mes de enero hasta el mes de mayo. A su vez, también el año 2019, como observamos aquí, están refiriendo todos los precios. Y en enero 2020, estos son los precios que reflejaron como precisos, pero ahora existe una variación. ¿Por qué? Por lo que son el estancamiento de las que se llaman las balanzas comerciales. ¿Por qué es una estancación? La situación, esto se refiere tanto a la pandemia que estamos presentando y a lo que es el corte de personal, que no hemos tenido lo que es para un buen surgimiento, lo que es una exportación. Bueno, como podemos presentar en esta gráfica, como podemos observar aquí, en la parte de aquí abajo donde estoy señalando, tenemos lo que es la balanza comercial total, que está marcado con rojo, la balanza comercial petrolera y la balanza comercial no petrolera. ¿A qué se refiere la balanza comercial total? La balanza comercial total es todo lo que se refiere a los servicios básicos que se encuentran dentro del país. Balanza comercial petrolera son todo lo que es el petróleo, como se refiere, y la balanza comercial no petrolera. La balanza no petrolera es aquello que responde a las políticas económicas. O sea, se refiere a lo que responde la política cambiara, es la balanza comercial no petrolera, como lo acabo de mencionar. En los tres primeros gráficos es del mes de enero al mes de mayo del año 2018. Como podemos observar, aquí tenemos los valores. Me voy a reflejar más en lo que son las imágenes. La primera imagen, como podemos observar, lo que es la balanza comercial total, en 2018 obtuvimos de 153.4, pongámosle un porcentaje. A diferencia del 2019, que tenemos el 40.3, hubo un descenso. Y lo que es en 2020, de enero a mayo, es un ascenso de lo que es de 877.3. ¿A qué nos referimos esta comparación? Que en el 2018 no hubo tanta circulación normalmente, un día normalmente. El 2019 hubo poca demanda de lo que es el comercio. Y aquí, ¿porque obtenemos el 2020 del mes de enero a mayo de 2020, 877? ¿Por qué obtenemos un comercio total? Porque por esta situación todo mundo salió a hacer lo que es compras, por lo que el gobierno implementó lo que es quédate en casa. O sea, se movilizó mucho, lo que es mucha circulación de dinero y mucha demanda de productos de primera necesidad. La comercial petrolera, tenemos como en el 2018 hubo un crecimiento, tanto lo que es 18 y 19 tenemos un crecimiento casi estable, de los dos se mantiene.
Y el 2020 hubo un estancamiento. Surgió, como podemos observar, esta línea corta que nos menciona hasta aquí, que es el 33.0, hubo menos exportaciones. Y lo que son no petroleras, aquí surgió. Aquí tenemos un déficit muy bajo, lo que es 2018-2019. 2020 tenemos un crecimiento regular. Bueno, ¿qué son las exportaciones? Las exportaciones son no petroleras, llegaron, como les mencioné anteriormente, llegaron 3.815 millones entre enero y marzo de 2020, que esto significa un crecimiento interanual del 2018. ¿Qué significa interanual? Que esto surgió entre los meses que está entre enero a mayo. Solo los envíos se surgieron a los Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales del Ecuador. Aumentaron el 23% en compras del mismo periodo de 2019, según el Banco Central. En marzo y abril, las cifras seguramente van a mostrar una baja en las exportaciones al bloque comercial por las crisis, aunque esperemos que la caída no sea tan fuerte porque los productos ecuatorianos son de calidad y de alta demanda. Además de los mercados se están abriendo en lo que es en las embajadas, tanto de lo que es de Estados Unidos para la exportación. Bueno, estas son las demandas de las exportaciones, que el Ecuador tiene más demanda y los países que más lo requieren. Lo que es el banano, como podemos observar, los principales destinos tenemos en Rusia, China, España, Estados Unidos, Indonesia. China, como China tiene lo que es madera y elaborados. Ya, lo que es el camarón son los dos lugares que más llega lo que es el camarón, tanto lo que es a China, estos dos productos que tienen mayor demanda. Sí. Lo que es atún y pescado, Estados Unidos, como podemos observar en la imagen, mejor dicho. Ya. Y estos son lo que aquí millones USF son los principales, ¿cómo se llama? Contribuciones pagar para la exportación, creo que es el FOB, ¿verdad? Sí, correcto. Estas son las cantidades que paga lo que es para su exportación. Este es el valor total en millones de dólares. Y estas son las variaciones en principio del destino que tiene. La mayor demanda que tiene Ecuador para la exportación es la madera y los elaborados. Casi mayor parte teníamos en cuenta que el camarón y el banano eran la mayor sobre economía, el crecimiento del PIB. Pero ahora, como podemos observar, que es mentira, es la madera y los elaborados. Sí. Ya. Esas son las exportaciones no petroleras, como les mencioné. Está tanto el camarón, el banano, el plátano, el cacao y elaborados. Atún y pescado. ¿Qué significa cacao y elaborados? El producto del cacao, lo que sale del cacao, tanto lo que es el chocolate, etcétera. Lo que presta el cacao deben realizar. El café y elaborados, como lo acabé de mencionar sobre el cacao. Bueno, como podemos observar en esta imagen, la primera, como podemos observar aquí. Ya me estoy haciendo. ¿Mandé? Dejo de compartir. ¿Está sin compartir? Sí, ya, comparto, esperen un momento, por favor. Se fue el internet. No, pero igual, ya comparto. Ahí. Esperen un momento. Ahí. ¡Ay! Ajá. Esperen un momento, por favor. Ahí ya voy. Ya, aquí está. Espérenme. Ahí sí ya está. Sí, ya está, ya. Lo que son exportaciones, ¿en dónde se quedó? Observaron esa, ¿verdad? No, yo no veo nada, yo estoy analizando lo que usted está hablando. Sí, pero me dijo que se dejó la pantalla, se quedó ahí. Sí, no se está presentando. Ahí se quedó. Sí, no se ve.
Haga un resumen para yo comenzar la clase. Haga un resumen del análisis. Ya, lo que son... Ya, entonces, a ver, ¿en cuál me voy entonces? Entonces, todo esto son lo que son... Me refiero más, entonces, lo que el Ecuador tiene, está sufriendo lo que más han previsto. Han sufrido más lo que es exportación. Las exportaciones. El COVID en el Ecuador. Sí, ha sufrido más eso de ahí. Tenían previsiones que el Ecuador también podía ingresar mayor cantidad del PIB, pero caso contrario, pero ya esto de aquí por la pandemia se redujo totalmente lo que ellos predijeron, y también una conclusión que el Ecuador no tiene lo que se llama la exportación del petróleo verde. También es una economía rentable para lo que es el crecimiento económico también del Ecuador. Okay. El petróleo verde se refiere a lo que es la caña de azúcar. Eso se refiere a lo que es el petróleo verde. Las variaciones que presta la caña de azúcar. Sí. Sí. Muy bien. Listo. Ya, gracias. Ya voy a dejar compartir. Ok. Gracias, Suárez. Bueno, entonces, mire, pongan atención. Me falta gente aquí que se retiró. Voy a pasar otra vez la asistencia para comenzar la clase. José Cañas. Sí, profe. Ajá. Carol Ruiz. Presente, economista. Dani Mayanquer. Presente, Licen. Salomé Guerrero. Presente. Jessica Salazar. Presente, economista. Darla Arcos. Economista Darla Arcos dijo que tuvo un problema porque en la casa de ella no tiene internet y donde estaba ahorita ya le iban a cerrar. Quiero mandarla. Carlos Martínez. No, te había permisado. Joana Fernández. Presente. Esa soya, guarden esa soya. Mónica. Presente. Clever Torres. Carla Zambrano. Presente. Sí, presente. Lisbeth Méndez. Angélica Aldas. Presente. Y José Suárez. Bien. Mire, pongan atención. Hoy voy a desarrollarle 15 minutos la clase de Mercado de Capitales. Esta clase van a hacer una actividad en grupo. Ya los grupos ya los elaboré y se los voy a colocar al final. Luego ven la plataforma que van a hacer con la actividad. ¿Oyeron? ¿Qué entienden ustedes por mercado de capitales? ¿A qué se le llama? ¿Entienden como mercado de capitales? ¿Qué es un mercado de capitales? Que lo vimos en clases anteriores, pero no lo profundizamos. ¿A qué le llamamos mercado de capitales? Es un mercado financiero. Ajá, exacto. ¿Qué se En el que negocia? se compran y vendan deudas. ¿Qué se negocia en ese mercado de capitales? ¿Qué se negocia? Acciones, pagarés, obligaciones, divisas, títulos valores, letra de cambio, letra del ¿De las tesoro. bolsas de valores también puede ser? Claro, es que la bolsa de valores es el órgano representante del mercado de capitales. Por lo tanto, un mercado de capitales es un mercado para financiarse a mediano y largo plazo. Es decir, que las personas que negocian son mayores de 18 años. Por lo tanto, ese mercado, en él acuden agentes. Apaguen el micrófono. Ajá. Apague el micrófono. En ese mercado acuden agentes para financiarse a mediano y largo plazo. Por lo tanto, se hacen negociaciones mayores de 18 meses. ¿Okay? Se negocian activos a largo plazo, más a largo plazo, que a diferencia del mercado monetario, que lo vimos en clase anterior, se negocian activos solamente un máximo de un año. En el mercado de capitales se negocian activos financieros a más de un año, es decir, mayor a 18 meses. Por lo tanto,
Estos títulos valores generan un mayor riesgo. Genera mayor riesgo en el momento de captar sus tasas de interés, el momento de negociarse. En este mercado, ¿verdad? Se lleva a cabo la compra y venta de títulos valores, como le dije anteriormente, activos financieros de empresas, acciones, obligaciones y títulos de largo plazo. Por lo tanto, es un mercado financiero, es un mercado de capitales que otorga a los inversionistas la posibilidad de participar como socios proporcionalmente en el capital de la empresa. Quiere decir que aquellos inversionistas que quieran adquirir bonos y acciones de las empresas en el mercado pueden comprarlas, incluso pueden venderlas. Entonces, a eso se le llama mercado de capitales. Aquel mercado cuya duración es mayor de 18 meses y se negocian, se compran y se venden activos financieros, empresas, acciones a largo plazo. A diferencia del mercado bancario o mercado monetario, cuya masa monetaria M1, M2 y M3 se realiza en un plazo mayor de 12 años. Ahora, este mercado se caracteriza y se diferencia del mercado monetario en dos aspectos. El riesgo y la liquidez. Estos son los aspectos que diferencian al mercado monetario del mercado financiero. ¿A qué le llamamos riesgo? El riesgo no es más que el grado de riesgo que, digamos, que los emisores de mercado de capitales se destinan ahora a un gran número de agentes económicos. Por lo tanto, los emisores públicos del Estado son los que tienen garantías sobre este riesgo. Son emisores de alto nivel, sí, las empresas del Estado son las que generan, pero son las que pueden sufrir un mayor riesgo cuando negocian estos títulos valores. Por lo tanto, también las compañías con diferentes calificaciones crediticias obtienen un mayor nivel de riesgo. Quiere decir que en la medida que la inversión sea mucho mayor, el riesgo será mucho mayor. En la medida que el tiempo de recuperación de la inversión sea mayor, el riesgo será menor. Sin embargo, también todas las empresas que participan en este mercado deben tener un gran nivel de liquidez, o sea, tienen que tener muchísimo dinero en efectivo para poder negociar. Por lo tanto, la liquidez obedece a que mientras que los títulos emitidos en el mercado monetario a corto plazo son plenamente líquidos, ¿okay?, o plenamente convertibles en moneda de billete, en el mercado de capitales existe una gran diversidad de liquidez, desde títulos de fácil colocación en el mercado secundario hasta títulos de muy difícil colocación y de vencimiento a largo plazo. Por lo tanto, aquellos bonos, emisiones o papeles comerciales cuyo plazo sean a más años, a 10, 20 años, la tasa de interés será mucho más rentable, será mucho más efectiva. Por lo tanto, porque los inversionistas van a dejar de tener liquidez en el momento. Pasarán 20 años y ellos irán cobrando anualmente una tasa de interés muy apetitosa hasta que llegue el año número 20 y ellos puedan recuperar todo su capital. En conclusión, podemos decir que el mercado de capitales interviene aquellas empresas que están en capacidad de asumir el alto riesgo de inversión y también en la capacidad de recuperar la alta liquidez en la cual van a invertir en esos títulos valores. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Duda, pregunta? Bien, existen dos tipos de mercado de capitales, el mercado primario y el mercado secundario. Llamamos mercado primario a aquel mercado donde las compras directas que un inversionista hace a la compañía emisora son títulos valores, es decir, son compras que una compañía le hace a otra directamente, sin intermediarios. Por lo tanto, ese mercado primario, las tasas de interés van a ser muy bajas porque no hay riesgo entre el comprador y vendedor. A diferencia del mercado secundario, ocurre cuando hay movimientos de compra-venta entre los particulares, ya no son empresas públicas ni privadas, sino asesores o corredores de bolsa. En el mercado secundario, por ejemplo, la empresa A le vende a la empresa C, a la empresa B, y la empresa B a su vez le vende a la empresa C. Es decir, que la empresa C va a ser la corredora de riesgo. En ese mercado secundario, las tasas de interés son mucho mayores, digámoslo así, puesto que son compra y venta. El inversionista
que venden a nivel nacional y a nivel internacional. Ahora, ¿cómo se divide este mercado de capitales? Se divide en títulos o mercado de renta fija, en el caso de los bonos y las letras del tesoro, el mercado de renta variable, que son las acciones o activos financieros, y el mercado de crédito y derivado, que es el riesgo de tipo de interés. Cuando hablamos de cada uno de estos mercados, se refiere a cuál es la capacidad de liquidez y de riesgo que cada uno de ellos corre, dependiendo del tiempo y dependiendo el monto de la inversión. Decimos que un mercado es de renta fija, ¿verdad? En el caso de los bonos y las letras del tesoro, también las letras del tesoro, cuando en este mercado se negocian títulos tales como bonos, letras, y su poseedor es un acreedor de la empresa emisora. En los mercados de renta fija, las empresas compran estos títulos para pagar deuda, para cancelar obligaciones, o cuando las empresas del Estado eh, tienen deuda con sus trabajadores y venden estos bonos a las empresas privadas o a los bancos para recuperar fondos y poder cancelar así esas deudas. En conclusión, podemos decir que los mercados de renta fija, los poseedores de activos de renta fija o acciones, tienen una posición jurídica distinta y esto se verá reflejado en las obligaciones que cada uno de ellos debe cancelar o afrontar para pagar el crédito recibido por los bancos comerciales. A diferencia del mercado de renta variable, como su palabra lo indica, está representado por activos financieros, que son las acciones. Cuando las empresas venden acciones, la venden para incrementar su activo a nivel de la balanza, del balance comercial. Son empresas que no tienen deuda, sino que quieren incrementar su rentabilidad, su liquidez, su solvencia y su capacidad de pago. Entonces, las empresas que negocian títulos de renta variable, las acciones, son empresas mucho más sólidas, mucho más competitivas. A diferencia de las empresas de mercado de renta fija, son empresas que venden bonos para cancelar deudas y para cancelar obligaciones. Por lo tanto, su posición financiera no es la más óptima. También podemos decir, digamos, que en el mercado de capitales, las empresas pueden optar por poner todo en parte de sus acciones, o sea, poner todo su capital en parte de acciones, nada de líquido. Pueden vender normalmente a puntos de oferta pública o pueden vender directamente al Estado, porque ellos lo que necesitan es capital para incrementar sus beneficios y para incrementar o para abrir sucursales o para competir en el mercado. Finalmente, en el mercado de crédito y derivados, allí se negocian títulos de riesgo de tipo de interés. En este mercado de crédito y derivados, por lo general se suele considerar la combinación de títulos de renta fija con renta variable. Y tiene lugar aquellas emisiones de bonos que son realizadas por empresas privadas. Y es decir, que las empresas privadas son las que venden los bonos, no los bancos, no empresas financieras. Y la gestión suele ocurrir con un mínimo componente de riesgo y, por supuesto, tasa de interés mucho más baja, ¿verdad? Tal es el caso del Interest Rate Swap IRS1 y que se gestiona en un mercado que se conoce como spread o spread de crédito, cuyos porcentajes son mucho menores en las tasas internacionales de Londres, de Japón y de Nueva York. Y esas tasas internacionales que se negocian en ese mercado de crédito y derivados se les llama tasa LIBOR, tasa IBOR o tasa Eurolibor. Son tasas internacionales que se negocian fuera de la frontera de cada país. ¿Alguna duda con respecto a la división del mercado de capitales? Esta información la van a recibir ustedes a nivel teórico también. ¿Qué características presenta este mercado de capitales? Las características principalmente son, uno, al comprar el inversor títulos valores, la compañía se convierte en un socio de la empresa que proporciona el capital. ¿Okay? Automáticamente se convierte en socio.
Existe mucha liquidez en el mercado de capitales, lo que es relativamente sencillo para realizar la compra-venta. Son mercados que requieren de mucha liquidez para llevar a cabo la compra y venta de distintos valores. El riesgo de invertir es sumamente alto, puesto que son más de 18 meses para recuperar la inversión. En este caso, ese riesgo se da más que todos los rendimientos variables, puesto que hay mucha volatilidad de los títulos valores, principalmente en las economías subdesarrolladas. Apágame el micrófono, por favor. Otra característica es la inexistencia de garantía al obtener beneficios. O sea, las empresas que concurren al mercado de capitales no se les garantiza la obtención de beneficios ni a corto ni a mediano plazo, sino a largo plazo, según cómo se comporten los capitales a nivel mundial. Aquí podemos destacar que no hay plazo concreto para la compra-venta de títulos valores. El plazo mínimo son 18 meses, pero puede durar hasta 20, 15 o 30 años para recuperar ese capital. ¿Para qué beneficios y objetivos obtienen las empresas que concurren a este mercado a adquirir o a comprar y a vender títulos valores? Primero, que los títulos valores, dado el plazo largo de 10, 15, 20 años, tienen una alta rentabilidad. Segundo, se diversifica el riesgo, en riesgo A, B o C. A mayor riesgo, mayor va a ser el capital, pero también va a ser mayor la tasa de rendimiento. A este mercado de capitales tienen acceso a las mejores empresas del mundo, las transnacionales, las multinacionales, digamos también las transnacionales. Con este mercado de capitales se pueden financiar empresas productivas en diferentes países y empresas productivas también en diferentes sectores económicos. Este mercado de capitales ofrece una amplia gama de productos con diferentes riesgos. Quiere decir que las acciones, los bonos, las letras de cambio, las letras del tesoro van a tener diferentes tasas dependiendo el comprador, el vendedor, y si las emite una empresa privada o las emite el Estado. Y finalmente, se reducen los costos de selección. Los costos van a ser mucho menores, puesto que diversificar la gama de instrumentos financieros. En conclusión, bueno, todavía no, de la tarea. En conclusión, ¿verdad? Podemos decir que ¿para qué sirve un mercado de capitales? Bueno, el funcionamiento del mercado de capitales podemos establecer que se asocia a la compra y venta de títulos valores que son emitidos por compañías, sean compañías públicas o compañías privadas, donde las empresas adquieren financiamiento de los ahorristas y de los inversores y genera ganancia a muy largo plazo, con lo cual todos los accionistas proporcionarán gran parte de sus acciones, puesto que no necesitan dinero en efectivo, sino un dinero a muy largo plazo. Ahora, en el caso de quienes invierten su capital para negociar en dichos valores, obtienen beneficios mediante la compra y venta de los mismos, ya sea en un mercado de capitales regido por la bolsa de valores de ese país. También podemos establecer que en el mercado de capitales existe una gran gama de productos financieros con diferentes niveles de riesgo y diferentes niveles de inversionistas. Por lo tanto, en la medida que existe una gran cantidad de personas que invierten, mayor será el mercado de capitales, ¿okay? Y menores será las ganancias. Y puede también exteriorizarse a la compra de materia prima en diferentes partes del mundo. En resumen, podemos establecer que el mercado de capitales no es más que una herramienta o una estrategia en la cual se potencia el desarrollo económico de un país a través de grandes empresas. Quiere decir que aquellos países ricos tendrán un mercado de capitales mucho más fuerte que los países con economías emergentes. Y ello beneficia el crecimiento y desarrollo de la nación, puesto que atrae más capitales externos a través de inversiones directas o inversiones indirectas. Y finalmente, se puede establecer que el mercado de capitales no es más que un vehículo, digámoslo así,
de inversionistas y de empresas que obtienen ganancias a futuro y que mantienen un constante movimiento de los dineros dentro de sus arcas monetarias. Ok, estas son las asignaciones. Estos son algunos videos que ya están divididos en grupos y a cada grupo lo voy a asignar una serie de videos para que lo interprete y va a hacer unas láminas en PowerPoint para la próxima semana. Van a exponer esas láminas en PowerPoint. Esa va a ser la actividad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, esto no. La próxima clase. ¿No hay dudas? Profe, estuve compartiendo la pantalla. ¿Ah? Dicen, pero no se vio la actividad que nos toca hacer o ya está subida al aula virtual. Porque Ya está subida al aula virtual, ya la voy a aperturar, está oculta. Ya la ¿Y voy a ahí aperturar. están los grupos o cómo? Dígame. ¿Y los grupos, o sea, cómo usted los asignó o nosotros debemos No, escoger? ya fueron asignados, ya se los asigné. Ahorita van a ver en la plataforma con quiénes van a trabajar. Ok, entonces en 5 minutos les abro la plataforma. ¿Oyeron? ¿Qué tiempo nos da, Licen, para hacer? Una semana. Dicen, en los grupos no puede ser por afinidad. No, es que están por afinidad. No Trabajamos en los podemos grupos. escoger los otros. O sea, como... Lo que le presenté fue esto, pero creo que no, nadie me dijo que no sabía nada. Lo que le presenté fue esto. Ah, ya. Esto fue lo que le presenté y les expliqué. Pero como nadie me dijo que no se veía nada en la pantalla, pensé que se estaba presentando. Entonces ya les envío los grupos y cuáles son los videos con los cuales van a trabajar. ¿Oyeron? ¿Aló? Bueno, Licen. Ok. Economista. Pues, hasta luego. economista. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Licen. Hasta luego, economista. Chao.